Te invito como cada día a venir conmigo a abrir la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a enseñar la palabra. Y el tema del cual Dios ha puesto hoy en mi corazón a hablarte, enseñarte, es un tema que puede ser un poco controversial. Por eso yo te pido que tengas paciencia, yo te pido que escudriñes conmigo la palabra antes de hacer cualquier juicio de valor. No me gusta hablar ni siquiera de este tema, pero dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contemplado por pecado. Y yo, luego de orar a Dios, le pido la sabiduría a nuestro Padre, que me ayude a enseñar con mansedumbre y reverencia la palabra y ver lo que la palabra enseña. Y el tema del cual me he propuesto hablarte hoy es acerca del diezmo. Por tanto, te pido que no te vayas de aquí sin estudiar conmigo la palabra de Dios. Y vemos en el Antiguo Pacto que Dios manda en el libro de Deuteronomio y da leyes acerca del diezmo. Y manda a la nación a diezmar. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu sementera. Y a partir del capítulo 14, manda y da leyes acerca del diezmo. Y yo sé que tú conoces el Antiguo Testamento, tal vez tú sepas que Dios verdaderamente ha dado estas instrucciones en el Antiguo Pacto. Pero el problema está que nosotros no estamos en el Antiguo Pacto. Nosotros en el Nuevo Pacto siempre surge la interrogante de si estará vigente o no el diezmo en el día de hoy. Y cualquiera que sea tu comprensión, yo te pido que la analicemos a la luz de la palabra de Dios. Que la analicemos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y en el capítulo 23 de Mateo, vemos a nuestro Señor Jesucristo denunciando a los escribas y fariseos. Denuncia a los escribas y fariseos. Y en el versículo 23 le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aleluya. Y dice: y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquello. Escucha, Él les dice, y Él está denunciando a los escribas y fariseos, y les dice que los preceptos que son de más peso son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero que debías haber hecho estas tres cosas: la justicia, misericordia y fidelidad, pero no debías haber descuidado aquellas. Ciertamente, según Jesús, debíais haber diezmado de todas las cosas. Debíais haber diezmado de todo, así como manda Deuteronomio. Nosotros sabemos que cuando Jesús está anunciando esto, aún el nuevo pacto no ha sido inaugurado. Aún el nuevo pacto no ha sido inaugurado. Él aún está en el antiguo pacto. Y Él vino a cumplir con toda la ley. Él vino a cumplir con toda la ley. Escucha, Él está en el antiguo pacto. Él está cumpliendo la ley para cuando Él vaya al madero, el poder haber cumplido con toda justicia. Haber cumplido con toda la justicia. Y ciertamente en el antiguo pacto ellos debían dar para Dios, ellos debían apartar para Dios, ellos debían dar porque era una nación donde Dios está reinando, donde todo lo que traen para que no falte, para poder dar al huérfano, para poder dar a la viuda, para poder dar al necesitado. Estos son los preceptos que están detrás de la ley, detrás de cumplir con esta ley donde manda a diezmar. Es importante que sepamos distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Cuando Jesús muere, cuando Jesús establece
la última y el nuevo pacto, donde es su sangre, donde es el día antes de morir, donde ya Él sabe que va a morir y Él establece que la sangre representa la sangre que Él es derramado por Él, que el pan representa el pan, la carne suya, que por muchos es sacrificado, es dado, y que sabe que ya está a punto de morir. Pero cuando Él muere y resucita, Él comienza y se pone en vigor este nuevo pacto, en el cual estamos nosotros los creyentes en el día de hoy. Ahora, nosotros en este nuevo pacto todavía tenemos que cumplir con estas leyes que muchos que no comen cerdo o cumplir con todo lo que dice Deuteronomio. No, nosotros estamos en un mucho mejor pacto, donde estamos y somos salvos no por nada que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios, ya nosotros estamos a cuentas con Dios por todo lo que Cristo hizo, porque Cristo sí cumplió con todo lo que demanda la ley, con todo lo que demanda la ley que Dios nos dio en el antiguo pacto. Pero ahora nosotros que somos vistos como hijos de Dios, porque ya hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido justificados por Dios. Yo quiero que lo veas como lo dice mismo Señor Jesucristo en el capítulo 17, cuando manda al pago del impuesto, a partir del versículo 24. Le dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, y dijeron: ¿no pagáis vuestro maestro los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: escucha bien, porque esto es sumamente importante. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no os escandalicéis, ve al mar y echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abras la boca hallaréis un estáter, y toma y dáselo por ti y por mí. Jesús pagó y Pedro pagó, pero para que no se escandalizaran. Y este es el versículo o concepto que yo quiero que tú analices conmigo, que tú analices de que si tú estás en Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de una iglesia verdadera, tú eres hijo de Dios, tú estás en un mucho mejor pacto, tú eres un hijo de Dios, ya tú no te encargas de cumplir la ley a cabalidad, de no tener que comer cerdo, de no tener que hacer de esto o lo otro, o las vestimentas o los sacrificios o todas las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento, porque ya muchas de esas leyes, mucho era sombra de lo que habría de venir del nuevo pacto, mucho era sombra del sacrificio de Cristo, mucho era sombra del pacto en el cual nosotros estamos hoy, que es el mejor de todos. Y ya nosotros somos hijos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios, como te decía. Y nosotros en esa relación de hijo, nosotros no tenemos que pagar tributos en lo que se contempla como la eclesía o la iglesia o la congregación de los santos. No es algo impuesto, Ellos lo hacían y es prácticamente como lo vemos, como todos nosotros tenemos que dar para pagar los taxes que son pagos para el gobierno. Y mucho tenía que ver cuando se establece Deuteronomio, mucho de este tipo de ayuda era ese tipo de taxes. Luego la nación de Israel cambia y tiene que dar lo que es las ofrendas o los impuestos que pagaban al templo, y otras veces tenía que pagar
al César. También tenían que pagar al César porque ellos tenían un yugo, un imperio que tenían que pagar, y lo vemos en Mateo 22, el pago del impuesto al César. Cuando Jesucristo es tentado de si pagaremos al César el impuesto, y Jesús le dice, sabiendo que es una prueba, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostrarme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le dijeron, y le dieron un denario, y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces les dijo, pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y con esto en mente, yo quiero que tú entiendas que si tú vas a dar, si Dios pone, porque Dios es el que pone el deseo en tu corazón de dar, porque Él es el que sostiene su obra, es el que sostiene su iglesia, es el que permite que su iglesia siga, continúe, y que nada, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No dejes que nadie te domine o te confunda o te manipule en cuanto a la enseñanza acerca del dinero, porque ciertamente hoy se ha vuelto y es mucho, es un negocio. Ciertamente es triste, pero esto ocurre, y transgiversan las escrituras y sacan de contexto las escrituras en el Antiguo Testamento para hacerte dar, para manipularte para dar. Y Dios no quiere que tú seas manipulado. Dios quiere que tú des con limpia conciencia, que tú sostengas su obra, que tú ofrendes para su obra con limpia conciencia, sabiendo que lo que estás haciendo es que el avance del reino continúe, que sostengas o que proveas para el reino de Dios en la tierra, pero que lo hagas con la motivación correcta. No que lo hagas para ser bendecido, que no que lo hagas para ser prosperado, no que lo hagas porque Dios te va a dar, porque Dios va a multiplicar. No dejes que te manipulen, no dejes que te confundan, no permitas. Sí, da a Dios lo que es de Dios, da tu adoración, tu alabanza, sostén la iglesia con lo que Dios ponga en tu corazón, lo que tú estés dispuesto a dar, de acuerdo a lo mucho que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prosperado. Sí, da generosamente, da al necesitado en las calles. Cuando veas personas necesitadas, dales, porque esa persona que tú estás viendo es un ser al cual Dios ama, al cual Dios ha creado, de acuerdo a su, conforme a su imagen y semejanza, al cual tiene la imagen de Dios en sí, y tiene dignidad, y tiene necesidades las cuales tú puedes suplir. No digo que las traigas a la iglesia, porque la iglesia los va a dar, y sí, la iglesia está encargada y tiene múltiples ministerios donde puede dar y donde puede ayudar, pero hazlo conforme Dios ponga en tu corazón, conforme tú has entendido. Tú tienes que ser un administrador de la multiforme gracia de Dios, de lo que Dios te da. Tú tienes que rendir cuentas a Dios de qué has hecho con eso. No es dar con los ojos cerrados, es dando sabiendo lo que se va a hacer y a dónde está dirigido ese dinero. No es dar el diezmo porque está establecido de que nosotros tenemos que dar. Nosotros damos, ofrendamos generosamente, pero dando a Dios lo que es de Dios, dando nuestra adoración, apartando parte de las ganancias que Dios nos da de nuestros trabajos. Pero lo que Dios quiere es nuestra obediencia, nuestra adoración, no sacrificio, sino nuestra adoración a Él. No permitas que te manipulen. Por eso es que es un tema controversial. Lo sé que es un tema controversial. No me gusta hablar del tema. Nosotros no recogemos diezmos y ofrendas. Muchos le llaman diezmo y yo le llamo ofrenda. Lo damos y nos sirve para saber como un principio que el 10% es un principio para tener una idea de cuánto puede ser que se da. ¿Cuánto se puede dar sin que te afecte? ¿Cuánto se puede dar sin que lo sientas tanto? De tener un principio a la hora de dar, pero no es algo que está fijo, establecido en el día de hoy. Nosotros debemos dar con alegría, dar con amor, sabiendo que lo que se está dando, lo que se está haciendo es para el avance del reino de Dios. Es para el avance del reino de Dios. Es para que pueda seguir la obra, para poder evangelizar, para poder dar comida a los necesitados. Y sí, está vigente hoy, no de la manera o de la forma del Antiguo Testamento. No es algo impuesto. Es algo que damos generosamente. Lo que Dios pone en nuestro corazón. Es una ofrenda que apartamos con amor,
con agrado para nuestro Dios, que nos los ha dado todo, que nos provee, que nos guarda, que nos guía. Es una ofrenda que apartamos para Él. Es una ofrenda. No es algo que yo hago para ganar el favor de Dios. Dios no es transaccional. Dios no va a hacer algo en base a lo que yo le pueda dar a Él. Dios me está dando por su misericordia y por su amor, por su bondad. Por eso yo quiero que tú entender este tema, entiendas que tú ya eres hijo y que los impuestos no son sobre los hijos. Ya nosotros damos por amor, nosotros ofrendamos por amor. No es algo impuesto, no es algo impuesto en el Nuevo Testamento. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Ya Dios lo ha dado todo. Ya Dios lo ha dado todo para alcanzarte, para salvarte, para bendecirte. Ya Dios lo ha suplido todo. Por eso yo te pido, y no me juzgues. Si tú piensas diferente, si tú crees diferente, si tú crees que dando las ventanas de los cielos serán abiertas, gloria a Dios. Gloria a Dios, ese es tu entendimiento, el cual Dios ha puesto en tu corazón. Yo creo, de acuerdo a la enseñanza bíblica, que nosotros hoy somos libres, somos hijos y damos por amor. Damos por amor, no con un número, no con una precisión. No podemos ser manipulados ya. Tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro que nos da testimonio de lo que está bien y lo que está mal. No podemos ser engañados. Podemos ser manipulados por falsos maestros o por personas equivocadas que transmiten enseñanzas erróneas de generación en generación. Pero no permitas, vamos a hacer un stop, vamos a hacer que las cosas cambien, vamos a hacer que las cosas que hagamos para Dios sean diferentes, sean con limpia conciencia, sean bíblicamente. Por eso que ven conmigo cada día, vamos a estudiar la palabra, vamos a ver qué Dios nos enseña en su palabra y que Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén.